Hubo un momento, un solo instante en la eternidad, donde todo cambió para siempre. Un segundo donde la puerta del perdón se cerró para millones de seres angelicales. Y nunca, jamás, volvió a abrirse. Hoy vas a descubrir exactamente cuándo fue ese momento y por qué lo que pasó hizo imposible que Dios los perdonara. Esto no es lo que te han contado en la iglesia. Es mucho más específico y mucho más definitivo. Antes de revelar ese momento exacto, necesitas entender algo fundamental sobre los ángeles. Ellos no son como nosotros. No tienen cuerpo físico. No experimentan el tiempo como nosotros. No toman decisiones influenciados por emociones cambiantes o por falta de información. Cuando un ángel decide algo, lo hace con conocimiento completo. Esta es la clave de todo. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad. Fíjate, no dice que tendrán oportunidad. La sentencia ya está dada. Compara eso con nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8 os dice: siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para nosotros murió Cristo. Para los ángeles caídos no hay sacrificio, no hay cruz, no hay redención posible. ¿Por qué esta diferencia? Porque el momento de su caída fue completamente diferente al nuestro. Imagina esto. Estás en la presencia directa de Dios. No tienes dudas sobre su existencia. Lo ves cara a cara. Experimentas su gloria sin filtro. Conoces su carácter perfectamente. Has estado en su presencia por eternidades. Has adorado. Has servido. Y en ese estado, con todo ese conocimiento, decides: no, yo quiero su trono. Eso hizo Lucifer. Eso hicieron los ángeles que lo siguieron. Y lo hicieron sabiendo perfectamente lo que hacían. Isaías capítulo 14 dice: subiré al cielo, levantaré mi trono. Me sentaré en el monte del testimonio. Subiré sobre las nubes. Seré semejante al Altísimo. 5 veces dijo yo. 5 declaraciones de rebelión consciente. No fue confusión. No fue ignorancia. Fue rechazo deliberado con conocimiento completo. En Ezequiel capítulo 28 dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Hubo un punto específico, un antes y un después. ¿Cuándo exactamente perdió la oportunidad de arrepentirse? Fue cuando pensó en rebelarse, cuando convenció a otros, cuando actuó. La respuesta está en entender la diferencia entre el pecado angelical y el humano. Cuando nosotros pecamos, lo hacemos limitados. Tenemos emociones que nublan el juicio. Información incompleta. Presiones externas. Debilidades físicas. Por eso Primera de Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Hay espacio para el perdón porque hay espacio para la ignorancia y el arrepentimiento. Pero los ángeles no tienen esas limitaciones. Pecaron con pleno conocimiento, sin excusas posibles. Hebreos capítulo 2, versículo 16 lo dice claro. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Cristo vino a salvar humanos, no ángeles. Ahora vamos al momento exacto. Para entender cuándo los ángeles caídos perdieron toda oportunidad, necesitamos ir al libro de Judas, versículo 6, que dice algo muy específico. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Fíjate en 2 frases clave. No guardaron su dignidad. Abandonaron su propia morada. Estas 2 acciones nos dan pistas del momento específico de su caída irrevocable. La palabra griega para dignidad aquí es arch, que significa posición original. Primer estado, principio. Los ángeles tenían una posición asignada por Dios.
un rol específico en el orden celestial, una función diseñada para ellos desde la eternidad. Y conscientemente decidieron abandonarlo. No fue que perdieron su posición por accidente. No fue que se equivocaron de camino. Dice que no la guardaron. Es decir, deliberadamente la soltaron. Como alguien que sostiene un tesoro valioso en sus manos y conscientemente lo suelta para que se caiga y se rompa. Pero más importante es la segunda frase. Abandonaron su propia morada. La palabra griega es oiketerion, que significa habitación, residencia, morada propia. Esta palabra se usa solo 2 veces en todo el Nuevo Testamento. La otra vez es en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 2, donde Pablo habla del cuerpo como nuestra morada terrenal. ¿Qué significa esto? Que los ángeles no solo se rebelaron en pensamiento, no solo tuvieron una idea mala que consideraron, físicamente abandonaron el lugar que Dios les había dado. Dejaron el cielo. Se fueron de la presencia de Dios voluntariamente. Piensa en lo radical de esto. Imagina que vives en el paraíso perfecto. No hay dolor, no hay tristeza, no hay necesidad. Estás en la presencia del ser más hermoso, más glorioso, más amoroso del universo. Y decides irte, no porque te están echando, sino porque quieres irte. Eso hicieron ellos. Y aquí está el momento exacto que estabas esperando. Cuando cruzaron esa línea física. Cuando no solo pensaron en rebelarse, sino que tomaron la decisión y la ejecutaron. Cuando abandonaron literalmente su morada celestial y se fueron. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9 describe este momento. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Nota la frase crucial, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. No dice que se les quitó el lugar temporalmente. No dice que perdieron el acceso por un tiempo. Dice que ya no se halló lugar. La puerta se cerró permanentemente. Este es el momento definitivo. Cuando fueron expulsados del cielo, y la puerta se cerró detrás de ellos para siempre. Cuando su rebelión pasó de ser una idea a una acción física. Cuando quemaron todos los puentes de regreso. Fue como cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Cuando estaban del otro lado, las aguas se cerraron detrás de ellos. Ya no había forma de volver. Así fue con los ángeles caídos. Cuando abandonaron el cielo y fueron expulsados. El acceso se cerró permanentemente. Ahora surge la pregunta. ¿No podría Dios perdonarlos de todos modos? ¿No es Él todopoderoso? ¿No es su amor infinito? Sí, Dios es todopoderoso. Sí, su amor es infinito. Pero Dios también es perfectamente justo. Y su justicia requiere que el perdón solo se dé donde haya arrepentimiento genuino. El problema no es que Dios no quiera perdonarlos. Es que ellos no pueden arrepentirse verdaderamente. ¿Por qué no pueden? Porque el arrepentimiento requiere 3 cosas que ya no poseen. Primero, reconocer que estabas equivocado. Pero los ángeles caídos hicieron su elección con conocimiento perfecto. No estaban equivocados por falta de información. Conocían exactamente lo que hacían. Admitir error significaría negar su propia decisión informada. Segundo, el arrepentimiento requiere desear volver a Dios. Pero los ángeles caídos ya experimentaron la presencia perfecta de Dios. La conocieron íntimamente y la rechazaron. No hay nada nuevo que puedan descubrir sobre Dios que cambie su decisión. Ya lo sabían todo cuando eligieron rebelarse. Tercero, el arrepentimiento requiere humildad, y el pecado de Lucifer fue el orgullo más puro. Quiso ser igual a Dios. Esa naturaleza orgullosa se volvió parte permanente de su ser. No puede humillarse porque su identidad misma se construyó sobre la exaltación propia. Por eso Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 18 dice: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Fue instantáneo.
fue definitivo. Como un rayo que cae, no puede volver a subir. Ahora, aquí está algo que te va a sorprender. La Biblia sugiere que algunos ángeles tuvieron la oportunidad de no caer. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4 dice: «Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. 1/3 de los ángeles cayeron. Eso significa que 2/3 no cayeron. 2/3, en el mismo momento de la rebelión, con la misma información, tomaron la decisión opuesta. Esto es importante. No fue que Dios predestinó a unos a caer y a otros a permanecer fieles. Todos tuvieron la misma oportunidad. Todos enfrentaron la misma decisión. Y en ese momento crucial, 1/3 eligió seguir a Lucifer, y 2/3 eligieron permanecer con Dios. Los que permanecieron fieles ahora están confirmados en santidad. Segunda de Timoteo capítulo 5, versículo 21. Habla de los ángeles elegidos. Son elegidos no porque Dios los escogió arbitrariamente, sino porque ellos eligieron permanecer fieles cuando fueron probados. Y los que cayeron están confirmados en maldad. Su elección fue tan definitiva, tan completa, que ya no pueden cambiar. Aquí está lo más importante que necesitas entender. El momento en que los ángeles perdieron toda oportunidad nos enseña algo crucial sobre la naturaleza del pecado y la salvación. El pecado no es solo una acción, es una dirección. Los ángeles caídos fijaron su dirección de manera irrevocable. Nosotros, gracias a la gracia de Dios, todavía podemos cambiar de dirección. Cada vez que rechazas a Dios conscientemente, te mueves en la dirección de los ángeles caídos. Cada vez que endureces tu corazón contra su espíritu, te acercas a ese punto de no retorno. La diferencia es que nosotros aún tenemos tiempo. Aún tenemos la oportunidad que los ángeles perdieron en ese momento definitivo. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8 dice: «Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, no mañana, no cuando te sientas listo. Hoy». ¿Por qué hoy? Porque no sabes cuándo llegará tu momento definitivo. No sabes cuándo tu corazón se endurecerá tanto que ya no puedas responder. No sabes cuándo cruzarás tu propia línea de no retorno. Los ángeles caídos cruzaron esa línea cuando abandonaron físicamente el cielo. Tú la cruzas cuando abandonas espiritualmente a Dios en tu corazón. Y el peligro es que puede pasar tan gradualmente que no lo notes hasta que sea demasiado tarde. Proverbios capítulo 29, versículo 1 dice: «El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina». Llega un momento donde mediante el endurecimiento se vuelve permanente. Pero escucha esto. Mientras estás vivo, mientras tu corazón aún responde, todavía no has cruzado tu momento definitivo. Los ángeles caídos pecaron una vez con conocimiento perfecto y perdieron toda oportunidad. Tú has pecado 1000 veces con conocimiento limitado y aún tienes oportunidad. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Cristo no murió por los ángeles. Murió por ti. Su sangre no cubre la rebelión angelical, cubre tu rebelión. Su sacrificio no redime a Lucifer. Te redime a ti. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15 dice: «Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero». El apóstol Pablo, que persiguió a la iglesia, que aprobó el asesinato de cristianos, que blasfemó contra Cristo, fue salvo. Si él pudo ser salvo, tú puedes ser salvo. Si su momento definitivo no había llegado, el tuyo tampoco. Pero no presumas de la gracia. No juegues con el tiempo. No digas todavía tengo oportunidad y sigas rechazando a Dios. Porque la Biblia advierte que hay un límite. Génesis capítulo 6, versículo 3 dice: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre». Llega un momento donde Dios deja de llamar, donde el Espíritu Santo deja de convencer. Los ángeles caídos alcanzaron ese punto en un instante porque su naturaleza es diferente.
Tú puedes alcanzarlo gradualmente a través de años de rechazo continuo. Pero el resultado final es el mismo, un punto de no retorno. Entonces, ¿qué haces con esta información? ¿Cómo respondes a saber que hubo un momento exacto donde los ángeles perdieron toda oportunidad? Primero, reconoce que cada decisión importa. Los ángeles no cayeron sin decisión, decidieron rebelarse. Y esa decisión tuvo consecuencias eternas. Tus decisiones también tienen consecuencias. Cada vez que dices sí a Dios, te mueves hacia Él. Cada vez que dices no, te alejas. Segundo, no tomes la gracia por garantizada. Los ángeles no tuvieron provisión de salvación. Tú sí. Cristo murió por ti. Eso no significa que puedes pecar libremente. Significa que tienes una oportunidad que ellos nunca tuvieron. No la desperdicies. Tercero, responde hoy, no esperes. Hebreos capítulo 3, versículo 15 dice: Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque hoy es el día que tienes garantizado. Mañana podría ser demasiado tarde.